huichis o matacos son un pueblo originario del Chaco Central que habita en nuestro país desde tiempos precolombinos. Ellos, además de encontrarse en Argentina, se encuentran en Bolivia, en Paraguay y en nuestro país, que están básicamente en las provincias de Formosa, Salta y lógicamente Chaco, todo esto a los márgenes del río Bermejo. Bueno, ellos son una extensa comunidad con una cultura muy distintiva que viven de la caza, de la recolección y de la pesca. Todo esto quiere decir que viven de los recursos de la naturaleza misma y de las cosas que los rodean. Algo distintivo es que todavía mantienen su lengua originaria llamada Wichi y Amtes, lo cual va a terminar generándoles un problema. Aunque todo esto parece bueno y normal, la verdad es que en los últimos años los diferentes cambios político-económicos a nivel mundial han generado serios problemas en relación a derechos humanos, desterritorialización y representación, o sea, la representatividad de los mismos pueblos wichis. La falta de agua potable, los bajísimos niveles de sanidad son algunas de las causas que provocan distintas muertes por enfermedades que son totalmente evitables, como puede ser una gastroenteritis. Además, poseen una gran imposibilitación para comunicarse con el resto de las personas debido a esto que explicamos recién de su lengua. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento y por qué sucedió esto de una forma tan repentina? Esto tiene un origen muy profundo, que puede parecer lejano, pero que es la causa mayor de otros motivos más influyentes en el tema, la globalización y el neoliberalismo. La globalización no tiene por qué ser algo malo, pero justo en este caso ha generado consecuencias no muy positivas, como por ejemplo primero que la globalización es la integración económica de todos los países del mundo sin tener en cuenta las fronteras o los límites. Esto no solo incluye a las empresas, sino que además la globalización refiere a un movimiento de cultura, de pensamientos, ideas y hasta de las mismas personas alrededor del mundo. Bueno, todo este proceso de globalización trajo para la filosofía varios conflictos. Algunos de ellos fueron que varios de los conceptos que ella tenía entraron en crisis. Algunos de ellos fueron como los de democracia o los de soberanía. Todo esto debido a que se pierden las fronteras y surge la idea de aldea global, en donde nuevas culturas y modas son conocidas y se mezclan debido a esto de que desaparecen las fronteras, no hay límites, digamos. Sumado a todo esto, además ocurre lo que fue un cambio de paradigma, que fue del cambio antropocéntrico al al paradigma antropológico. Esta se consolida luego del triunfo del capitalismo y el fin de la Guerra Fría, en el cual se crearon nuevos organismos económicos internacionales y nuevas políticas que favorecen al intercambio económico entre los países. Pero bueno, nuestra pregunta es, se debe estar preguntando, ¿cómo esto afecta a los wichis? Bueno, por esto último que dijimos, la raíz del problema se encuentra en este nuevo modelo que surge, que se llama el neoliberalismo. Y bueno, gracias a estos distintos avances tecnológicos, como el Internet, se permite la liberación del mercado y la conexión con el mundo. En este modelo, la vida y la cultura pasan a estar basadas eh, más que todo por bienes materiales o ideologías liberales como las que adaptaron los países centrales o potencias mundiales, como les quieran decir, Estados Unidos o Inglaterra. Y es acá donde comienzan los problemas. Bueno, el neoliberalismo llega a nuestro país en el año 1989 con la asunción de Carlos Saúl Menem como presidente. Todo esto sucede de una forma que es ciertamente inesperada, ya que él asume con un discurso que se podría considerar populista, pero que no tardó mucho en tomar medidas de carácter liberal por medio de decretos. Él, con el objetivo de parar con la crisis económica, decide tomar una serie de medidas como lo fueron la liberación económica, lo que quiere decir la libre circulación del capital, la famosa reforma del Estado, lo que implicó que un gran número de empresas, la privatización de un gran número de empresas que antes solían ser públicas, como puede ser por ejemplo el caso de YPF, y además la desregulación de los mercados y el famoso plan convertibilidad, es decir, el 1 a 1, el 1 peso, 1 dólar. Esto básicamente hizo que esta serie de medidas lo que priorizaban era el bienestar económico. Entonces esto pasó a ser el centro de todas las políticas públicas, lo que generó que el bienestar social
pase a estar relegado y a estar dejado en un segundo plano, dejando en el olvido a los pueblos trabajadores y, en nuestro caso que estamos viendo ahora, a los pueblos wichis, que con el tema de la gran avance de las empresas, ellos se vieron desplazados de sus tierras originales porque éstas avanzaban sobre estos territorios. El problema que genera el neoliberalismo es que se basa mucho más en la obtención de recursos materiales o el bienestar económico antes que el bienestar social. Por ejemplo, el neoliberalismo muchas veces acarrea problemas, por ejemplo, de territorio o problemas ambientales, hambrunas, injusticias sociales y solamente para extraer recursos. Los pueblos wichí se ven en el olvido durante este modelo. Ellos se ven obligados a ser desplazados debido al avance de las grandes empresas en su territorio natal y a la deforestación del Gran Chaco por una visión puramente económica del territorio. Además, varios de sus derechos básicos, como lo son los derechos humanos, se ven violados. Bueno, todo esto surge a una mala concepción del concepto de desarrollo, ya que muchas veces se cree que solamente está ligado al bienestar económico y en realidad el desarrollo en su definición dice que es la capacidad de satisfacción de las verdaderas necesidades como serían sanidad, educación, vivienda, cultura, entre otras. Las condiciones sanitarias dentro de esta comunidad son nulas. No hay ni siquiera agua potable y los números de casos de dengue son altísimos. Además, sumado a esto, el nivel de educación es muy precario. Para mejorar esto es necesaria una visión de desarrollo como un desarrollo sostenible. Bueno, esto quiere decir que la sustentabilidad tiene que formar parte de una visión del desarrollo, en la que se mantenga el desarrollo siempre y cuando mantenga ese stock natural que no solo va a traer beneficios, por ejemplo, a las comunidades wichis, sino que también va a tener beneficios a nivel ambiental. Este desarrollo se satisface de la generación del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esto implica el mantenimiento de los procesos ecológicos, la preservación de la diversidad, también la diversidad genética, una mayor eficacia en la gestión económica, la utilización racional de los recursos o la toma de conciencia y respeto social en el fortalecimiento de la identidad cultural. Estas dos últimas están muy arraigadas al problema, ya que en la causa que nosotros investigamos y estamos analizando claramente no se están cumpliendo. Sumado a esto, están los procesos de desterritorialización que sufren debido a una nueva visión extractivista que surge con el neoliberalismo. Esto quiere decir que el modelo de desarrollo está basado en la sobreexplotación de bienes naturales, cada vez más escasos. El principal problema de esto es que la dinámica territorial tiende a la ocupación intensiva del territorio y el aparcamiento de tierras a través de formas ligadas al monocultivo o monoproducción, cuyas consecuencias es el desplazamiento de otras formas de producción como lo son economías regionales, como así de poblaciones enteras, como es el caso de los wichí. Hermanos, hermanos de todos los países y todo el mundo, y toda la Argentina. Escúchenme, yo tengo este mensaje para todo el mundo, tengo este mensaje de una tristeza barbaridad, que yo he recorrido en mi Chaco, yo he pisado en los Chacos del norte, he visto el masacre, he visto el cadáver, los gentes caídos, como animales que tienen sus huesos sobre la faz de la tierra. Estas cosas, esas almas están como prisioneros todavía, porque no son olvidados esas. Entonces me da mucha pena que no podemos vivir de esta manera.
Estas cosas se tienen que arreglar. Nuevamente digo, me quedó muy triste de ver mis hermanos que están metidos en corazón del monte como si fueran que ellos no tienen ningún funcionario. No, como si fuera que ellos no tienen el Estado, no estamos organizados, como si fuera que la Argentina no existe, como si fuera que la Argentina no está organizado. Entonces, esta refundación de la Argentina para que nosotros hagamos valer a todo, hasta el último hermano que tengamos en nuestro país, seamos gente que gocemos nuestras propias planetas de las tierras, que tengamos derecho a trabajar en igualdad, que tengamos nuestras cosas para comer todos los días diariamente. Trabajamos porque esta es nuestra casa, es la casa de todos los argentinos. Eso. En el paradigma latinoamericano, se toma el territorio como un lugar donde se producen acciones, todas prácticas, todos poderes, todas fuerzas, en donde la historia del hombre se realiza plenamente a partir de las manifestaciones de su propia existencia. Entonces la geografía se vuelve una ciencia capaz, una disciplina capaz de mostrar todos los dramas del mundo. También después de decir esto, analizamos la problemática según el concepto de espacio, que por culpa de esta como pérdida de territorio, las comunidades se les impide pensar en el mismo y percibirlo desde una explicación de que las personas perciben el mundo de acuerdo con sus condiciones innatas de sensibilidad. Y acá voy a citar a Descartes, que él decía, que plantea que el cuerpo y el espacio son lo mismo, son una fusión. Por lo que tanto, si falta uno, el otro no puede funcionar del todo bien. Para hablar de desterritorialización es necesario hablar de territorio. Bueno, primero vamos a citar el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional, que dice que cada habitante de la República Argentina tiene derecho a saber, a trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de enseñar y aprender, de profesar libremente su culto. Bueno, y los mismos fueron unificados por un proceso de consolidación del capitalismo que conforma un estado interno que consolidó el territorio. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con las comunidades que no pudieron consolidarse en este periodo? Bueno, el artículo 23 habla de que las concepciones nacionalistas favorecieron desde un principio la construcción social de un tipo de percepción que, en definitiva, contribuyó a los estados, particularmente a aquellos que arribaron tardíamente a la consolidación del capitalismo. Bueno, luego de haber definido estos dos conceptos, ya podemos tener una definición o adentrarnos en el concepto de desterritorialización. ¿Y cómo se define el mismo? Bueno, en el caso de estas comunidades es un proceso en el cual se ven desplazadas o exiliadas por parte del Estado en contra de su voluntad, ofreciendo tratos que son incumplidos y solamente por motivos económicos causados por el neoliberalismo. Esto implica, por ejemplo, pérdida de patrimonios, identidades culturales y espacios públicos. Entonces, en una geografía del poder impuesta por el Estado, solo benefician a las grandes empresas y dejan de lado el ambiente social o, por ejemplo, las comunidades wichis y se olvidan de las personas. Entonces se preguntarán, ¿quién se tiene que hacer cargo de esto? Bueno, esto es una pregunta que se puede analizar por mucho tiempo, pero nosotros creemos que el Estado se debe responsabilizar por estos problemas que sufren estas comunidades.
Sabemos que el Estado es el organismo encargado de organizar la sociedad, velando por la paz, garantizando una vida digna a sus habitantes y haciendo cumplir las leyes dentro de su territorio. El Estado argentino es federal y republicano. Es federal porque cada provincia tiene su cierta autonomía y es republicano porque está dividido en tres poderes. Estos tres poderes son el judicial, el ejecutivo y el legislativo. Con estos tres poderes el Estado se tiene que encargar de darle una buena vida a los habitantes, haciendo que sus derechos se cumplan y también haciendo cumplir las leyes. Pero podemos ver, por ejemplo, en esta problemática, que el Estado está fallando. Y está fallando de una forma muy grave, porque no le está garantizando el cumplimiento de sus derechos a los wichis, principalmente la violación constante que estos sufren de los derechos humanos. Estos derechos que asumen jerarquía en el artículo 77, inciso 22, y Argentina ha avalado varios pactos y tratados internacionales para que estos derechos se cumplan. También estos derechos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Son iguales para todos sin importar etnia, religión o cultura, y todos tenemos estos derechos desde que nacemos. Pero a veces, como en este caso, parece que el Estado se olvida de esto. La gente de la comunidad, y principalmente los niños, sufren de desnutrición. Varios de estos niños terminan muriendo de hambre, como en el año pasado, por ejemplo, que murieron 9 niños por desnutrición severa. Parece increíble, pero es cierto, los derechos humanos, que son los más básicos, se ven vulnerados todos los días en esta comunidad, y el Estado hace la vista gorda y no se involucra de forma activa para solucionar esta problemática. Bueno, en nuestro país no hace mucho tiempo, durante los gobiernos de facto, los derechos humanos se vieron muy vulnerados. No solo a nivel de las comunidades originarias, como estamos viendo ahora, sino a nivel país entero, de todas las personas. Esto debido a la gran cantidad de crímenes de lesa humanidad que se dieron. Por suerte, en 1983 vuelve con unas elecciones democráticas a haber un gobierno democrático, con la asunción de Alfonsín, y bueno, y se detuvieron estos delitos. La situación de derechos humanos, bueno, generó un avance, y bueno, se crearon instituciones como fue la CONADEP, que básicamente era una organización que trataba el tema de los desaparecidos en todo este tiempo de dictadura. Además de esta, bueno, se hicieron los distintos juicios a los militares y se crearon distintas leyes. Bueno, una, por ejemplo, puede ser la ley de obediencia debida, la cual fue muy polémica en su época, ya que justificaba el accionar de algunos oficiales y suboficiales en los delitos que ellos cometían, ya que decían que ellos lo hacían porque estaban obedeciendo órdenes. Algo que por ahí es un poco más relativo al tema que va más con el tema que estamos viendo ahora, es básicamente la ley que se sancionó en 1985, que básicamente era la ley 23.302, que tenía como objetivo ayudar a estas comunidades originarias. La violación de sus derechos no es lo único que esta población ha sufrido. También a lo largo de su historia pasaron por varios procesos de desterritorialización, esto que ya hemos explicado antes. Esto porque el Estado apoyó a las grandes empresas para que produjeran en el territorio en el que ellos residían, por lo que estos se tuvieron que mover. Hoy en día existen algunas leyes sobre los pueblos originarios. Estas leyes son derechos positivos, ya que están escritas y plasmadas, y son obligatorias para todas las personas que residen en el territorio argentino. Las leyes principales están escritas en nuestra Constitución Nacional, y las otras leyes, como esta de los pueblos originarios, que son más recientes, tienen que pasar por un proceso para ser aprobadas. De este proceso se encarga el Poder Legislativo y el Congreso con sus dos cámaras. Una de las leyes que existe sobre los pueblos originarios es la Ley 23.302. Esta fue sancionada por el Congreso el 30 de septiembre de 1985 y finalmente fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 8 de noviembre de ese mismo año. Esta ley fue declarada de interés nacional, lo que quiere decir que es muy importante. Esta ley tiene varios objetivos como garantizar el acceso a la tierra, respetar su cultura en los planes de enseñanza y en la protección de su salud, que puedan participar en forma plena en la vida social, económica y cultural de la nación respetando sus propios valores y preservar el patrimonio cultural. Otro problema grande que hay es que muchos de los integrantes de la comunidad wichí no tienen DNI ni ningún tipo de documento de identificación. Esto es un problema muy grave, ya que puede ocasionar varias muertes, por lo que el pueblo wichí viene luchando hace varios años para que se los reconozca como ciudadanos argentinos.
No tiene servicio de salud pública y asistencia social debido a la falta de documentación. El Estado, en este caso, no está cumpliendo con el vínculo que tiene que tener con las personas que residen en la comunidad wichí. Voy a citar una ley que pega bastante bien, que es la ley 346, que dice que son ciudadanos argentinos quienes nacieron en el sur argentino, aquellos que nacieron en país extranjero siendo hijos de argentinos nativos y optaron por la ciudadanía argentina, los nacidos en buques de guerra o alta mar bajo pabellón nacional. Esta ley es sumamente importante y demuestra que la gente wichí es ciudadana argentina y que el Estado no lo está reconociendo como tal. Es muy importante que el Estado cumpla con esta ley, porque el incumplimiento puede costar varias vidas, como ya lo está haciendo. En las comunidades wichís no es que no cuentan con la capacidad de representarse a sí mismos, sino que el Estado nos ayuda a facilitar la misma. Por ejemplo, en este caso, sin poner traductores, para que esta comunidad pueda hacerlo. Entonces, Toribio, su representante en el consejo, planteaba que tenían que traducir todo lo que pensaban y desde ahí recién podían exponer sus ideas y pareceres. Entonces esto dificultaba para poder exponer las mismas. Después, entonces, ¿quién y cómo ha de ejercer el poder que, como nuevo propietario, corresponde al pueblo, nación o comunidad? Acá vemos que el Estado no puede cumplir su función, generando una imposibilidad de unir a esta comunidad a su Estado. Además, haciendo referencia a la afirmación de que la masa común de ciudadanos no posee las competencias suficientes para discernir las medidas que el interés nacional e internacional puede requerir. Como dimos a entender, este es un problema gravísimo que necesita de una solución inmediata. Por desgracia, nosotros no tenemos el poder, el alcance o la capacidad para poder resolverlo. Es necesario que los actores de mayor poder, como lo son el Estado y las empresas, tomen cartas en el asunto y cambien la forma en que se está desarrollando esta economía. Que tengan como prioridad el bienestar social y no el poderío económico. Por nuestra parte y la de los espectadores, podemos difundir esta información y reclamar para que estos los derechos de estas personas se cumplan. No estamos tarde para poder resolverlo, pero es necesaria una solución inmediata.